Hoy día vamos a ver la otra parte que corresponde a patología intestinal. Ay. ¿Cómo empieza? Mayormente la patología intestinal o del tubo gastrointestinal empieza con qué? Con dolor abdominal. Y muchas veces hay patologías que ocasionan gran dolor, como en este caso. ¿Qué es lo que notamos en esta radiografía? ¿Ah? Gases. Vasos intestinales dilatados. Un momento. Vasos intestinales dilatados. Masas dilatadas. Niveles hidroaéreos. ¿En qué casos se presentan niveles hidroaéreos? Obstrucción intestinal, ¿no? La patología intestinal mayormente la más frecuente, sobre todo en ancianos, es la obstrucción intestinal. En personas jóvenes hay otras causas. También hay patologías, es una patología inflamatoria, la no neoplásica, y también hay formaciones neoplásicas, que es lo que vamos a ver. Entonces, una gran distensión abdominal que luego de su cirugía es solucionar el problema. Y tiene ¿cómo se llama esto? Ostoma para la prototomía. Bien, entonces, la patología intestinal puede ocurrir en la infancia, y lo que ocurre en la infancia pueden ser alteraciones en el desarrollo intestino, procesos obstructivos y vasculares. No son tres tipos de patologías que podemos encontrar en los intestinos. En las anomalías en el desarrollo está el vesículo de Becker, los divertículos que pueden ocasionar diverticulosis, y las lesiones isquémicas, la obstrucción intestinal que causa el infarto intestinal. Como que también pueden haber trombosis de las arterias o los vasos mesentéricos que originan también un proceso isquémico. Uno puede ser mecánico, el otro es obstructivo o trombótico. Y la enfermedad intestinal con sus dos entidades, que son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Entonces, las anomalías en el desarrollo intestinal mayormente se presentan en pacientes pediátricos en las primeras semanas de vida, cuando ya sus intestinos o su sistema digestivo está empezando ya a funcionar y hay alteraciones en el pericartismo que originan básicamente una dilatación de las asas intestinales, sobre todo a nivel del intestino grueso. ¿Por qué? Porque hay una porción de este intestino que no se dilata, que se mantiene cerrado. ¿Quién controla el intestino o el sistema digestivo? ¿Ah? ¿Y quién más? Los plexos. El plexo de Auerbach y el plexo de Meissner, ¿cierto? El miotérico de Auerbach y el submucoso de Meissner. Entonces, estos plexos que se encuentran entre las capas musculares y la submucosa están formados por células ganglionares, grupo de células ganglionares que ahí tienen sus colocaciones y que se comunican con cada uno de los plexos. ¿Qué es lo que pasa en esta enfermedad? Que durante el desarrollo embrionario no hubo ese desplazamiento completo de la cresta neural, ¿no? Durante el desarrollo embrionario, o sea, migran de la
migran hacia todo lo que es el aparato que se llama ubicar. ¿Qué pasa en estos intestinos? No hubo una completa distribución. Entonces, no hay células ganglionares en estos plexos. Como vemos acá. Aquí vemos áreas donde deberían estar los plexos de agua, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? No hay células ganglionares, no hay esas celulitas que vimos acá. No hay estas células, que son las células ganglionares, no hay. ¿Qué es lo que encontramos en su lugar? Fibras nerviosas, una hiperplasia de las fibras nerviosas. Es decir, hay una mayor proliferación de células de Schwann, ¿no? Acá miren, hiperplasia neural, pero no hay células ganglionares. Entonces, esta es la característica de esta patología, que muchas veces incluso se puede someter a inmunohistoquímica con la colinesterasa para encontrar a esas células ganglionares que, como vemos, aparecen en esta zona, pero no aparecen acá, ¿no? Entonces, esta es una mucosa o una mucosa intestinal normal y esta es una ausencia de estos plexos. Igual acá. Acá se demuestra la presencia de los plexos, ¿no? Normales. Esto es lo que se conoce como la enfermedad de Hirschsprung, como una anomalía del desarrollo intestinal que ocurre mayormente a nivel de intestino grueso, sobre todo rectos y móviles. ¿Qué es esto? Esto es una patología en la cual hay una terminación exacta, una terminación en forma de que se conoce como divertículo, ¿no? Una terminación en fondo de saco, un fondo ciego, donde ocurre mayormente a nivel del ilio, que se presenta como una prolongación de la mucosa intestinal, ¿no? De forma saco ciego, y que incluso contiene o está formado por las 3 capas de la mucosa o del epitelio de la mucosa intestinal. Es decir, tiene mucosa, submucosa y su capa muscular. Pero ¿cuál es la otra característica? Que muchas veces podemos encontrar otro tejido ectópico, es decir, un tejido diferente al del intestino delgado. Entonces, hay 3 capas y como vemos acá, la mucosa, la submucosa y la muscular. Pero muchas veces encontramos otros tejidos. Como dije, el frecuente es la mucosa del intestino o el epitelio de la mucosa gástrica y tejido pancreático, que son los más frecuentes que encontramos en este tipo de divertículo. Vemos acá, hay las 3 capas de la mucosa, pero aquí vemos una proliferación de tipo gastrointestinal. En este corte vemos la mucosa intestinal normal y aquí vemos qué cosa. ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿A quién le recuerda? ¿A quién le recuerda? ¿A quién le recuerda? ¿Ah? Islotes, o sea, islote de la páncreas. Entonces, ese es el tejido ectópico que muchas veces encontramos en los divertículos, que se conocen como divertículos de Meckel, que son la anomalía del desarrollo intestinal, ¿no? Que mayormente se encuentra a nivel del hígado. También hay otra patología que ocurre en el intestino grueso, sobre todo a nivel del sigmoide. Igual, es una prolongación de la misma superficie del intestino grueso. Esto es el intestino grueso y vemos que como que si penetrara la misma mucosa y forma una estructura tubular. A esto, este es
el divertículo. Muchas veces, como por acá pasa la materia de cápsula, llega acá, se obstruye, puede ocasionar necrosis de la mucosa de la estructura, o simplemente un proceso inflamatorio que se conoce como diverticulitis. Entonces, este es un divertículo cuando surge, cuando hay erosión o daño en la mucosa, se inflama y ocasiona la diverticulitis y muchas veces termina operando. O, en casos más severos, puede romperse esta pared y perforarse. Entonces, ¿cuál es la característica de esta estructura diverticular? O sea, forma un saco que está conformado por mucosa, submucosa y llega ¿qué cosa? A atravesar la musculatura. No, muchas veces esto es lo que se rompe. Cuando esto ya se va llenando, puede romperse las edades. Igual acá. La mucosa, la submucosa y ocasiona esta formación de como atraviesa, ¿no? Como si abriera la fibra muscular gris así, atraviesa ese espacio, ¿no? Aquí se ve mucho mejor. La mucosa, la submucosa, esa es la musculatura que la atraviesa, ¿no? Y fuera ese sanguíneo. Aquí se ve mucho mejor. Ahí hay una lámina que se parece mucho a esto. Entonces, esto es lo que se conoce como el divertículo colónico, cuando dije que ocasiona la diverticulitis. Pero cuando hay una gran presencia o muchos divertículos en ese colon, se le conoce como la diverticulosis. Y cuando se daña o se inflama, se convierte en diverticulitis. A nivel de colon sigmoides principalmente. Luego vamos a las lesiones isquémicas. Las lesiones isquémicas pueden deberse a diversos factores, como ser las hernias, adherencias, isosusceptores, bólulos, tumores y obstrucción por infarto, como dije, puede ser como un trombosis de los vasos isquémicos. ¿Qué es lo que pasa en la hernia? Cuando hay defectos en la pared, poderosos, débiles, hay protrusión de qué? De las asas intestinales a través de este espacio, que sigue revestido, ¿no? Pero que se incluye en esta zona dilatada, en este defecto de la pared, y dependiendo muchas veces de la característica del anillo herniario, cuando muchas veces ya no permite el retorno de este cemento intestinal, ocurre lo que se conoce como el encarcelamiento. Y ese encarcelamiento significa que va a limitar la circulación en un proceso isquémico, ¿no? Y genera un gran dolor que muchas veces esos son los que terminan en cirugía. Y eso es lo que se refunciona. Miren esto. Esta cosa es fibrina. Todo esto es una zona de hemorragia. Ahora que está siendo obstruida tiene un proceso isquémico. Los otros son las adherencias. Muchas veces en personas que son sometidas a cirugías, sobre todo en las cesareanas, ¿no? Previas antes, como por la manipulación de los intestinos, pierde esta, o sea, no es que se lesiona, sino que como que queda irritada prácticamente la sedosa, ¿no? Y ocurre lo que debe ocurrir en un proceso lógico. Si algo se lesiona, se repara y se empieza a formar fibrina. Y esta fibrina forma este tejido conectivo que se conoce como las adherencias. Y muchas veces estas adherencias, como los intestinos están en constante movimiento, estas pueden girar sobre sí mismos y producir lo que más adelante se conoce como el bólulo, ¿no? O incluso puede meterse en esa zona de adherencias la grasa abdominal también genera este tipo de cuadros. O puede incluirse un segmento del intestino sobre sí mismo. Eso es lo que se llama como la invaginación o intususcepción. Y también genera áreas de isquemia, porque eso, como está lleno con la presión, empieza a limitar la circulación, ¿no? Y eso es lo que decía. Muchas veces los intestinos giran sobre sí mismos y empiezan a generar
efectos de isquemia. O también que puedan meterse entre las adherencias y generar este tipo de lesión. O en el caso, cuando hay, sobre todo las trombosis mesectímicas, originan infartos masivos de amplias extensiones del intestino, ¿no? Ocasionando, bueno, esto generalmente pasa con el paciente, ¿no? Porque muchas veces les es difícil determinar el diagnóstico cuando lo hacen ya es demasiado tarde. ¿Y qué es lo que ocurre entonces en estas mucosas, en estos intestinos? La mucosa sufre daño superficial en un inicio, con necrosis de la mucosa y luego sigue la mucosa, dependiendo del estadio del grado de isquemia. Vemos acá una necrosis de la mucosa y se va necrosando y se va a empezar a descamar, ¿no? Área de hemorragia, área de ya congestión, incluso hay trombosis y hemorragia en la mucosa necrosada, y por lo tanto si hay necrosis significa que hay un infiltrado inflamatorio polimorfo nuclear y linfocitario que empezar a degradar ese tejido ya isquémico, que sigue una secuencia, ¿no? Cuando solamente hay distribución de la mucosa, es un infarto de la mucosa, pero aún se conserva tanto la submucosa como la muscular. Cuando la isquemia es mucho más prolongada, ya no solamente hay infarto de la mucosa, sino un infarto moral. ¿Y qué se conoce por infarto moral? A la necrosis de la mucosa y de la submucosa, quedando todavía la muscular. Eso que en el infarto transmural significa que compromete todo el espesor de la pared. Entonces apreciamos acá. ¿Qué apreciamos? Necrosis de la mucosa, submucosa. O sea, ese es un infarto de tipo mural. Necrosis hemorrágica en la superficie, fibrina, infiltrado-inflamatorio, ¿no? Incluso hay edema, con descamación ya esta mucosa, lo que antes fue glándula, ya no hay, empieza a descamarse, a perderse, hemorragia, congestión vascular, edema, que son las características de esta zona de infarto. Aquí vemos actualmente, ¿no? Necrosis inflamatoria hemorragia de esta zona. Entonces, esto es una lesión isquémica que ocurre por obstrucción intestinal. Lo que ocurre en la mucosa es lo que se conoce como infarto hemorrágico, que puede ocurrir tanto como intestino delgado como en el hueso, más frecuente en el hueso. La enfermedad inflamatoria intestinal, como le dije, es el resultado de una respuesta inmunitaria local anómala contra la flora del intestino y que probablemente contra algunos antígenos en individuos genéticamente positivos. ¿Qué es lo que dice esto? Entonces, que es el mismo organismo que empieza a generar un efecto o una respuesta inflamatoria crónica sobre el mismo epitelio intestinal, presentándose bajo la forma de dos entidades, la colitis ulcerativa o ulcerosa o la enfermedad de Crohn. Ambos son procesos inflamatorios. Vamos a encontrar un proceso inflamatorio con destrucción de la mucosa, con regeneración de la mucosa, con accesos críticos, pero hay estructuras o características. Primero, que la colitis ulcerosa o ulcerativa compromete predominantemente el órgano izquierdo, sigmoides y recto. O es un daño, o sea, es un daño homogéneo a lo largo de todo ese segmento intestinal. A diferencia de la enfermedad de Crohn, que compromete predominantemente la porción distal del hígado, ciego y otras cosas vamos a ver también en sigmoides y recto. O sea, si entra el endoscopio, si entra el gastroenterólogo con el endoscopio, va a ver que toda esta mucosa está hemorrágica, ¿no? Con áreas pulpiformes o microhemorrágicas. Mientras que si entra por acá, va a encontrar una lesión acá, esto normal, áreas de lesión salteadas, como dice la radiología, lesiones parciales por zonas, no son continuas. Y es lo que se ve endoscópicamente, ¿no? Áreas hemorrágicas, pulpiformes, congestivas, edematizadas de la mucosa intestinal. Ya cuando muchas veces ocasiona o hay un gran daño en la mucosa, hasta reacciones quirúrgicas y encontramos áreas de hemorragia y una mucosa granular, edematizada. Y microscópicamente encontramos esto. Primero, que la mucosa intestinal
ya no normal, sino reparada, atrófica muchas veces, porque está reparando una sobre otra, un gran infiltrado inflamatorio linfocitario que es el que ocasiona el daño, y si hay daño se asocian pues los polimorfos nucleares, que son los que van a tratar de controlar este mismo proceso que origina lo que se conoce como los abscesos crípticos o criptitis. Y vemos el amplio infiltrado inflamatorio crónico en la lámina propia, en la submucosa hasta la maxilar incluso. Igual acá. Y también hay aparición de un número de células caliciformes y también otras células que se conocen como las células de Panet. Vemos acá, por ejemplo, áreas de hemorragia en una mucosa que se está reparando y incluso la reparación de glándulas ya no es normal, porque normalmente las son de aspecto tubular, pero ya la reparación muchas veces origina una reparación de tipo arboriforme o ramificada, como vemos acá. ¿No? Amplio inflamatorio en la lámina propia, áreas de hemorragia y sobre todo los abscesos crípticos, como vemos acá. Estos son los abscesos crípticos que básicamente están compuestos por polimorfos nucleares, ¿no? O sea, esto es pus, que incluso está destruyendo, y vemos la combinación de infiltrado inflamatorio agudo y infiltrado crónico, como vemos acá, células plasmáticas sin, linfo sin. Y a esto lo que decía, la reparación de la mucosa lleva ya a una distorsión glandular, ¿no? Esas son glándulas que se han reparado, pero ya no siguen un patrón tubular, sino un patrón arboriforme o ramificado. Esto ya, probablemente, esta mucosa sufrió un proceso inflamatorio, se reparó y se reparó de esta forma. Hay que recordar que estas patologías son, no son estacionales, no tienen picos. Hay un tiempo en que causan dolor, están con diarrea, están concentrados, hacen endoscopía, encuentran todo este proceso, dan tratamiento a ese paciente y sigue su dieta, sigue una dieta estricta, ya llega a ese estado, se ha reparado, pero muchas veces vuelve a aparecer más adelante, ¿no? Y son periodos de recrudecimiento. Igual, ahora lo mismo, es infiltrado, pero como le dije, también hay una atrofia o reducción del espesor de la mucosa como consecuencia de esa constante reparación. Y esa es la atrofia de la mucosa, ¿no? Y las glándulas más pequeñas, distorsión, pero siempre la persistencia del infiltrado inflamatorio. Entonces, ¿cuáles son las características de la colitis ulcerativa o colitis ulcerosa? Ulceración superficial, es decir, solamente compromete la mucosa. Abscesos crípticos, esas pintas ramificadas y la metaplasia del célula de Panet, que nos dan las características para diagnosticar lo que se conoce como colitis ulcerosa o colitis ulcerativa, como una entidad de este grupo de enfermedades que se conoce como enfermedad inflamatoria intestinal y que mayormente compromete al colon. Pero hay otra patología donde hay segmentos diferentes que están comprometidos, ¿no? Que presentan áreas opacas, sobre todo hay prolongaciones sobre todo de la grasa intestinal que está comprometida por este proceso. ¿Qué es lo que apreciamos acá? Que esta mucosa, por ejemplo, está erosionada, ¿no? Y que muchas veces empieza en la mucosa y se va a ir hasta la submucosa, incluso hasta la muscular. Casi la misma característica que lo anterior, ¿no? La hemorragia, la propia, el inflamatorio, pero vamos a encontrar otra cosa más acá, formación de estructuras circulares, ¿no? Que se conocen como los granulomas, ¿no? Pero estos granulomas se regresan porque no presentan esa necrosis que se parece, o sea, no presentan la necrosis cerebral como la tuberculosis. Ese es un granuloma no calcificante, no tuberculoso, pero es un granuloma. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar células sin histocitos, monocitos en esta estructura que forma el granuloma, pero no hay necrosis, ¿no? Que es muy diferente. Igual que hay un punto homogéneo, de petrodosaíto, ¿no? Que parecía un aspecto granular. Aquí no lo hay, pero sí hay la célula. Esta estructura puede muchas veces nos ayuda a
diferenciar una enfermedad de Crohn de una colitis ulcerativa. ¿Qué otra cosa más? Que hay una amplia proliferación de folículos linfoides, hay una hiperplasia de las estructuras linfoides de la mucosa intestinal. ¿Ven? Y otra cosa, hay estas zonas, ¿no? Zonas de mucosa normal, áreas erosionadas y mucosa normal. A nivel, en cambio, de la colitis ulcerativa, casi todas las mucosas están dañadas, aquí no. Entonces, estas pequeñas úlceras incluso pueden empezar a dañarse y empezar a hacer fístulas o canales, que a diferencia de la colitis ulcerativa, aquí compromete no solamente la mucosa, sino las mucosas, incluso puede irse hasta la muscular, originando trayectos fistulosos, como acá. Una fístula incluso compromete hasta la capa muscular. ¿Y qué vamos a encontrar igual que lo anterior, ¿no? La necrosis de la mucosa, proliferación o reparación del epitelio glandular, esta gran hiperplasia de los folículos linfoides y también las fístulas. Incluso aquí vemos la proliferación o hiperplasia de los folículos linfoides. Incluso también una hiperplasia de estructuras neurales como efecto reparativo. Entonces, en la colitis ulcerativa, en la enfermedad de Crohn, ¿qué vamos a encontrar? Granuloma sin necrosis gaseosa, agregado de linfoides, úlceras aftoides, que son estas las úlceras, estas que vimos. Estas son las úlceras aftoides, que ya como avanzan van formando las fístulas y fisuras y fístulas. La inflamación transmural, ¿no? Porque ya compromete no solo la mucosa, sino las mucosas, incluso la muscular, y la hiperplasia neural que les mostré anteriormente, ¿no? Los tres criterios nos dan el diagnóstico de enfermedad como parte o como segunda entidad del grupo de enfermedad intestinal, que como le dije, esto puede aplicar al colon como también al intestino delgado y parte del cielo. Preguntas o sobre todo en los procesos de tipo mecánicos. La patología neoplásica del intestino, hay dos tipos, o los más frecuentes son los pólipos y los adenocarcinomas. Ahora se está viendo un poco más de linfomas. Los pólipos, ¿qué vienen a ser? Los pólipos vienen a ser crecimientos de la mucosa intestinal, porque hay una descamación lenta de este epitelio, ¿no? ¿Eso qué significa? Que normalmente el epitelio se está renovando, pero en esta renovación, cuando ya se lentece, entonces hay renovación de células, pero la descamación es más lenta. ¿Eso qué hace? A que se empiecen a acumular las células nuevas sobre las antiguas y a formar elevaciones, ¿no? Estas elevaciones pueden ser tan pequeñas como se conocen como pólipos planos, o incluso crecer de tal manera que también hay prolongación de la lámina propia y genera un tallito, ¿no? Entonces esto es lo que nos da prácticamente diferenciar los pólipos sésiles de los pedunculados, Hay una variedad que son los hiperplásicos, los juveniles, que son prácticamente casi similares, pero con una modificación, y otro porque se presenta en pacientes jóvenes, sobre todo niños, y los adenomatosos, que es una transición entre los buenos y los malos. ¿Y cuál es la causa? El estreñimiento, que origina muchas veces estreñimiento, situaciones de tipo de aparición de lesiones, que posteriormente terminan en lesiones neoplásicas. Entonces, vamos a realizar para hiperplásicos juveniles, inflamatorios y adenomatosos. Endoscópicamente se ven así formaciones elevadas de la mucosa y que en la endoscopía apreciamos ¿qué cosa? Epitelio intestinal, pero hiperplástico. ¿Por qué vemos que son hiperplásticos? Porque las glándulas son mucho más ramificadas, mucho más apretadas y que están metiéndose dentro una sobre otra, ¿no? A un epitelio erosionado, ¿por qué? Porque está en la superficie dentro de una
una mucosa normal, una elevación va a estar sometida a lesiones porque pasa o en todo momento está transitando los alimentos, la materia fecal y eso los erosiona y genera una reacción inflamatoria. Lo característico es que esto genera un epitelio hiperplásico, nada más normal, acompañado de áreas erosionadas o reparativas y un índice inflamatorio y pequeñas hemorragias, ¿okay? Son los característicos en este tipo de lesiones. Entonces, estas lesiones que ocurren en la mucosa normal y que también es solamente una proliferación del epitelio normal, del epitelio de las células que contienen células calciformes que empieza a crecer uno sobre otro. ¿No? Entonces son este grupo de criptas que están empezadas por un epitelio hiperplásico y que muchas veces le dan aspecto aserrado. Este es el aspecto aserrado. O que pueden ser micropapilar, pero todas de características normales, sin cambio displásicos. Entonces, a eso es lo que se conoce como pólipo hiperplásico, como neoplasia intestinal, pero benigna. En el colon. Hay otras estructuras que incluso, eso es el tallito, ¿no? Entonces, esta es una formación pedunculada, donde vemos también un epitelio hiperplásico, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que hay una amplia dilatación quística de las glándulas, contiene incluso moco, ¿no? Porque son células que tienen células y están produciendo moco normalmente, pero esto ya es una proliferación hiperplásica que es una dilatación, y muchas veces como son de gran tamaño, bueno, la realidad los pólipos son de 0,1, 0,2 centímetros, 0,5, y los de gran tamaño van de 1 a 2 centímetros, y esos son los que les dije que ocurren mayormente o se presentan en niños. Incluso pueden salir o pueden ocurrir a través del canal anal y pueden salirse, ¿no? Parecen probablemente una hemorroides en los niños, pero se trata en realidad de pólipos hiperplásicos que tienen esta característica: amplia zona de hemorragia porque están erosionándose y gran zona de dilataciones quísticas granulares, ¿no? Con mucina, incluso con algo de efecto inflamatorio, erosión, dilatación quística, ¿no? Amplia dilatación quística, sí, ese es el epitelio hiperplásico proliferativo, pero sin cambios atípicos, ¿no? Hay erosionada, hay hemorragia, que son los criterios que nos definen al pólipo juvenil. Este tipo de pólipo puede aparecer sobre todo en adultos, pero ya no se le denomina pólipo juvenil, sino pólipo de redención. Tiene casi las mismas características. O sea, este aparece en los extremos, o en los niños, o en personas entre 45 y 50 años. Y prácticamente porciones distales, sin segmento o recto sigmoide, ¿no? Los mismos pólipos, no es los mismos pólipos, pero ¿qué cosa? Tienen una mayor cantidad de infiltrado inflamatorio y zonas de reparación. No, vendría fácilmente a ser un pólipo hiperplásico, pero por la presencia de tejidos de reparación sin displasia y una gran cantidad de infiltrado inflamatorio, se le conoce simplemente como pólipos inflamatorios. Estos ya son otros tipos de pólipos. En comparación con los anteriores, ¿no? Tienen una distribución más lobulada, unas características superficiales que ya tienen alternancia, colores y características a diferencia de anteriores que todos eran homogéneas. ¿Por qué? Porque ya tienen cambios en su arquitectura y en su histología. Este es el tallito, ¿no? Y esto justo aquí no puede demostrar lo que lo dije. Por eso es lo que tratan, según la bibliografía, habla del origen, ¿no? De la proliferación rápida y como una muy lenta descamación. Hace que esto se vaya acumulando uno sobre otro para originar esta formación de barro, que también puede ser físicas, pero lo característico aquí es los cambios que encontramos en este grupo de células hiperplásicas. Esto es normal, miren, comparen esto. ¿Cuál es la diferencia? Aquí vemos una amplia gama o un gran número de células calciformes y acá ya no. Solamente vemos cambios en las características nucleares, como vemos en esta zona. Esto es un citoplasma nuevo, poco citoplasma, pero una marcada tinción de los núcleos, como acá.
Entonces, aquí vemos dos áreas bien diferenciadas. Un epitelio hiperplásico intestinal, un epitelio hiperplásico, pero ya hay cambios nucleares. Estos cambios ya son los cambios neoplásicos que se aprecian en estos tipos. Entonces, y otra cosa más, que estas de estructuras glandulares pueden adoptar una estructura alargada, que se conoce como tubular, o ramificada, que eso también nos va a clasificar a los pólipos. Igual acá, una mucosa hiperplástica y un epitelio ya displásico, y vemos acá mucho más, ¿no? ¿Y cuáles son los criterios de displasia? La estratificación nuclear, los núcleos en empalizada, como los rectos alargados, ¿no? E incluso mitosis, ¿no? Alteraciones de los núcleos, la distorsión de la glándula, ya no es una glándula convencional, sino ya tiene curvas, poblaciones que hace distorsión glandular, y la gama tibia. Según sea la tibia muy leve o muy marcada, nos van a clasificar esos pólipos en pólipos adenomatosos de bajo grado y de alto grado. Miren esa tibia, ¿no? Una larga tibia, incluso los grupos se van a la superficie. ¿Cuál es la ubicación normal? La base, pero aquí se van hasta la parte apical. Entonces, esto nos da criterios para una displasia de alto grado. Aquí se ve muy marcada incluso cambios micóticos que nos permite clasificar ahí como un pólipo adenomatoso tubular de alto o bajo grado según los cambios de displasia. Tubular, ¿por qué le dije? Porque forman estructuras tubulares. Pero estas estructuras tubulares también pueden presentar ramificaciones, entonces ya se le cambia a la denominación de velloso. Entonces ustedes siempre van a encontrar adenomas tubulares y adenomas vellosos, que son prácticamente lo mismo, pero por el aspecto arquitectural se lo clasifica de esa manera. Y los adenomas siguen siendo adenomas, pero dependiendo, como lo dije, la displasia, es un adenoma de alto grado y un adenoma de bajo grado. Si es un adenoma de alto grado, significa que puede convertirse en un adenocarcinoma posteriormente. Entonces, aquí vemos cambios displásicos leves, displasia de alto grado, adenoma de bajo grado. Cambios displásicos de alto grado, adenoma de alto grado, apuesto cribiforme, vamos a ver el cribo, un colador. Entonces es el criterio para un adenoma de alto grado, pero que paso a una neoplasia. Todo pólipo va a presentar el criterio displásico de alto o bajo grado, un patrón tubular o un patrón velloso o un patrón mixto o asacado. Entonces esto vamos a ver en clase cómo es que esto origina los cambios genéticos que cambian la característica del epitelio a un patrón glandular hiperplásico, que incluso esta hiperplasia puede tener cambios que originen cambios displásicos y generar una generación de displásicas y generar alteraciones en los órganos. Entonces, esta secuencia nos permite pasar a las neoplasias malignas del intestino, que sobre todo en las porciones distales del intestino, como es colon, recto y ano, por el tipo de epitelio que encontramos, como vimos ayer, va a aparecer un tipo de lesión. El adenocarcinoma del intestino, tanto sea delgado como grueso, tiene esa denominación por derivar de un epitelio cilíndrico. El famoso mayormente de recto y ano, porque en esas zonas hay epitelios famosos o hay una zona de transición. Otros tumores como el tumor del estómago intestinal o los famosos GIS y los linfomas. Entonces, en esta lámina que apreciamos una mucosa intestinal o pliegues intestinales o una formación polipoide elevada. Esto es la neoplasia. O como que puede haber el patrón ulcerado, una úlcera, un centro ulcerado de bordes elevados, ¿no? Esto es otra neoplasia. Esto, ¿qué cosa es? Un intestino. Esto, ¿qué cosa es? Esto es la ampolla de Barter. ¿Esto qué sería?
¿Ah? ¿Esto qué sería? Esto es duodeno. Está bien. Este es el apoyo de váter. ¿Qué tiene el apoyo de váter? Claro, ahí sale el cisco. La desembocadura de... ¿Qué más? No, Wilson con el colédoco. ¿Esto qué cosa es? Ya, no sale. Yo le digo, esto es el colédoco. ¿Se cree que me cree? No. Ok. Porque es más delgado. Es Muy grueso. Pero es el colédoco. ¿Por qué? Porque la neoplasia creció de tal manera que obliteró la salida del conducto o el orificio del apoyo del váter. Entonces generó una dilatación del colédoco. ¿Cómo debutó este paciente? Ictericia. Dilatación de vías biliares. Entonces, ictericia persistente, le hacen sus estudios, después de 6 meses lo ven. Es causal. Una lesión polireactiva en apoyo de váter. Esto es lo que se conoce la famosa cirugía de Whipple, operación de Whipple, o de Whipple. ¿Qué incluye? Duodeno, colédoco y cabeza del páncreas que está abajo. Esa cirugía es muy complicada y si tiene suerte sobrevive. ¿Sí? Y si es anciano, no saben si dejarlo que viva con neoplasia o operarlo, porque la operación es muy lenta esa cirugía. Y eso es un paciente, no, pues está muy fuerte. Ahora, bueno, ya hemos hablado de las técnicas y ya están sobreviviendo un poco más, pero el riesgo es básicamente la postoperatoria. Pero en realidad eso también hace porque la ictericia también origina daño hepático y daño de defensa de la vida biliar. Entonces, ¿qué encontramos acá? ¿Normal o anormal? Normal. ¿Ah? Normal. ¿Qué tipo es? Es un epitelio cilíndrico, con otras información, epitelio de tipo color. Y aquí vemos que si recorremos esta lesión, aquí está la lesión, ¿no? Eso después se le puso para que vean la transición entre el tejido normal y el neoplasia, que empieza a proliferar de forma desordenada y que tiene pues glándulas con patrones nucleares desordenados, con núcleos y células con un gran tipo de displasia, de ritmo nuclear, mitosis, desactivación nuclear. Todo lo que pique una vez tiene un patrón papilar, como adenocarcinoma medianamente diferenciado, porque todavía se reconoce el sector glandular. De ampolla de váter, porque nació en la ampolla de váter, ¿no? Pero puede ser de colon simplemente, ¿no? Y si nos mandan por órganos, pues es de colon sigmoides, de colon transverso, colon ascendente, ¿no? Pero por derivarse de células de tipo glandulares es un adenocarcinoma. Esta es también otra lesión, pero de aspecto polipoide, ¿no? Miren los polipitos. A todo ese tipo de lesiones se les corta de tal manera que nos permita que observar qué tanto de la pared de la mucosa del órgano o la pared del órgano compromete. En este caso, miren, mucosa normal, o sea esto, la lesión es todo esto y ¿qué vemos aquí? Que se va hasta la grasa. ¿Eso qué significa? Que esta neoplasia ha atravesado, que se ha originado en la mucosa, ha atravesado su mucosa muscular propia, la sedosa y se lleva hasta la grasa. Esto que implica que hay probablemente una diseminación ya linfática a nivel de los vasos que se encuentran en la sedosa o en la submucosa y puede haber seguido a otro órgano. Y esto es necesario para lo que se conoce como la estadificación, el TDM, ¿no? Que eso va a permitir esencialmente al oncólogo
o al cirujano establecer tendría que ir el pronóstico de este tipo de neoplasias. Ya está lo mismo, epitelio colónico, erosionado, porque esto, como le dije, mayormente son lesiones de qué tipo, ulceradas, ¿no? Erosionado con ingreso de materia que vemos la transición, ¿no? Gran cantidad de células neoplásicas infiltrando, ¿qué cosa? La capa muscular, zonas alacerosas, glándulas atípicas neoplásicas, ¿no? Con distorsión de todo tipo, que puede infiltrar capa muscular, serosa, por todo lado. Todo esto es el estroma. Y la presencia de estas células neoplásicas o glándulas neoplásicas genera una reacción estromal que se conoce como reacción desmoplástica. Es una reacción fibrosa tipo cicatrizal que es ocasionada por las células neoplásicas, ¿no? Desmoplasia o desmoplasia. Incluso, como es un crecimiento rápido, ¿no? Entonces no hay una buena nutrición y empiezan a morirse estas neoplasias, necrosis. Y la necrosis es un indicativo de también pronóstico malo porque es una neoplasia que crece rápidamente, ¿no? Ese cuadradito, reducido por favor. ¿Cuál? Y el cuadradito no dice más. ¿Este? Ah, ya. Este que dice más es El aumento. ampliación o aumento para ver las mitosis que hay en este epitelio neoplásico, ¿no? Mitosis en este epitelio neoplásico. Entonces, ¿qué nos permite reconocer a esta lesión? Alteración arquitectural del patrón glandular, displasia severa nuclear, producción de mucina, área de necrosis, reacción de hipoplasía estromal, que nos ayuda a definir a la adenocarcinoma mediante diferenciado de cobre. Y esta es otra pieza, que es lo que distinguimos. No vemos lesiones en la mucosa, pero vemos áreas engrosadas de la pared intestinal, engrosamientos, nódulos de la pared, que microscópicamente lo vemos de esta manera. ¿Qué son estos? ¿Qué son estas zonas, estas áreas? Infiltrado linfoide, ¿no? ¿Cuál es la localización normal del tejido linfoide en el aparato digestivo? La lámina propia, como esta, pero muchas veces puede atravesar un poco la muscular y mucosae. Pero este tejido linfoide está infiltrando toda la mucosa, la submucosa está incluso hasta la submucosa y la muscular. Entonces, esto es una proliferación neoplásica del tejido linfoide, que incluso empieza a destruir al mismo epitelio o a la mucosa intestinal. Proliferación neoplásica que cuando vemos histológicamente vemos células redondas pequeñas con una gran variación en su forma y tamaño, ¿no? Hay centrocitos y centroblastos atípicos, neoplásicos, que son características de lo que conocemos como los linfomas. En este caso, los linfomas que se originan de los folículos linfoides se conocen como linfoma folicular. ¿Y qué tipo de célula predomina? La célula de tipo B, ¿no? Y que da positividad también para el BCL2, que nos confirma el origen folicular de este linfoma. Entonces, a ese se le conoce como linfoma folicular de intestino. También puede aparecer en estómago. El doctor Elvio solamente le va a hacer estos linfomas en toda la parte de hematopatología. Probablemente por eso no los ha considerado en este tema. Pero hay proliferación del tejido linfoide, ya no de los folículos linfoides, sino en forma difusa, que compromete todo, que compromete casi toda la pared, ¿no? Aparte de las mucosas, las muscular y mucosae, atraviesa la submucosa, forma folículo linfoide, pero como es casi difuso. Todo, no es un lleno completo de linfocitos. Pero esos linfocitos pueden ir incluso hasta la serosa, ¿no? Entonces, estos todos son linfocitos, pero a diferencia anterior, es un patrón homogéneo de linfocitos atípicos, ¿no? Con una gran cantidad de núcleos, o sea, una proliferación amplia, mitosis de linfocitos, centrocitos y centroblastos,
que nos da a lo que se conoce como el linfoma de tipo mal, ¿no? Que son también estudiados, se está viendo más frecuentemente, ¿no? Ahora se está viendo prácticamente una mayor cantidad de neoplasias, probablemente porque ya tenemos los medios como diagnosticados. Anteriormente había las diferentes lesiones, pero no las sabíamos reconocer. Ahora, como ya tenemos un poco más de tecnología, y todos los marcadores no permiten diferenciarlo mucho mejor. Y eso es bueno porque esto va a influir en la clasificación de una neoplasia. Permite sobre todo mejorar en el tratamiento. Entonces, los linfomas vienen a ser una proliferación monoclonal de células B, sobre todo T, muy poco, de origen centrofolicular o de tejido linfoide asociado a mucosa, como proliferación de folículos neoplásicos por centrocitos y centrolosos atípicos, neoplásidos, y que pueden ser reconocidos como el CD20, el CD10, el CD6 y el CD2. O sea, doctor, se puede diferenciar de los dos linfomas solo por los marcadores, no, o sea, muchas veces el folicular se ve prácticamente al ojo. Ya, pero ¿qué pasa cuando los linfomas por una proliferación folicular? Muchas veces puede ser reactivo, o sea, a un proceso infeccioso, tipo de tuberculosis, que genera una mayor proliferación de linfocitos formando folículos, pero que no son linfomas. Como que también hay proliferación folicular amplia, entonces ahí sí nos ayudan los marcadores. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente marcan el BCD2 positivo. Por eso indica que las células que están dispersas en el tejido marcan BCD2. ¿Por qué? Porque el BCD2 marca a las células centrofoliculares. Entonces, el que haya células BCD2 difusas significa que esas células se abrieron centrofolicular y están infectando todo el tejido. Muy bien. La verdad es que sí, también el MAR también es por marcadores, ¿no? Eso nos ayuda.